Hola, ¿qué tal amigos? Su servidor May Rojas. En esta ocasión, pues vamos a hablar un poquitito de seguridad operacional, de sabiduría en el aspecto del factor humano. Si nosotros analizamos y nos preguntamos qué es la seguridad operacional nos va a llevar a un punto que todos queremos llegar, a la cultura de la seguridad operacional. La cultura es adaptar creencias y estas creencias se van a adaptar conforme nosotros creamos en estos propios fundamentos. En ocasiones es difícil poder adoptar nuevas creencias si para principios de cuentas nosotros no adaptamos o no entendemos nuestras propias creencias. Entonces, si nosotros analizamos uno de los libros que tuve la oportunidad de conocer hace unos días, bueno, hace unos meses, este libro es Los Cuatro Acuerdos, nos habla de sabiduría tolteca, de principios, es un libro desarrollado por Miguel Ruiz, basa de 4 principios fundamentales que nosotros debemos de seguir en el aspecto de libertad personal, felicidad, en el amor. En este caso nos crea esos fundamentos para adquirir o reconocer cierta cultura que adaptamos, ciertas creencias que nosotros formamos a lo largo de nuestro día con día y a lo largo de la historia que nos forma como personas. En este libro, pues, de cierta manera, pues entendemos una historia de los individuos, como pasa con todos, el concepto del proceso de domesticación, todos los conceptos que nosotros a lo largo del tiempo adaptamos, todas esas creencias que adaptamos y nos lleva a formar nuestra fe. Y hasta cierto punto son acuerdos que nosotros creemos y que nos llevan hasta cierto punto a causar sufrimiento. Los 4 acuerdos, en este caso propuestos en este libro por el autor Miguel Ruiz, ofrecen un camino para deshacer estos pactos negativos y adaptar una nueva perspectiva de la vida. En primera, dándonos cuenta de esos fundamentos, esas bases que a veces nosotros dejamos como creencias y vamos a poder desarrollar fomentando la libertad y la autenticidad. Es un libro muy bueno, nos va a llevar a identificar ese proceso de domesticación que nosotros de forma inconsciente a lo largo del tiempo adaptamos. Desde la infancia como personas nos domesticamos, moldeamos nuestros pensamientos, nuestros comportamientos y este proceso nos lleva a la influencia de la familia. En este caso, la cultura y la propia sociedad establece esas normas y esas expectativas. Recordemos, la sociedad en el 2025 no es la misma sociedad que en 1980. Tenemos cierta sociedad que hasta cierto punto nos crea esa domesticación, esos fundamentos para poder actuar desde que somos pequeños. Esas creencias que dejamos ahí arraigadas que hasta cierto punto nos pueden hacer daño en un futuro. Creencias limitadas. Las creencias adoptadas durante la domesticación son frecuentemente limitantes y generan sufrimiento emocional. Esas creencias pueden manifestarse como juicios negativos sobre uno mismo o sobre los demás, afectando la propia autoestima en las relaciones. En la actualidad, pues desafortunadamente, muchos jóvenes sufren de autoestima, muchos jóvenes viven deprimidos y es debido a esas creencias que adoptamos desde pequeños, ese entorno que les creamos a esos jóvenes para que arraiguen esas ideas y creen su propia fe hacia su propia cultura. Recordemos, la cultura, pues al final de cuentas es el culto de lo que vamos a creer. La percepción distorsionada, que en ocasiones la domesticación afecta a la propia percepción que tenemos de nosotros mismos y de los propios demás, construyendo una visión distorsionada de la propia realidad. Esto puede llevar a conflictos, malentendidos y una búsqueda constante de aprobación extrema. En la sociedad, pues desafortunadamente, pues tenemos mucho bullying y a veces maltratamos desde pequeños a los jóvenes y les decimos no sirves para nada y desde ahí empezamos a crear esas percepciones distorsionadas, se lo llegan a creer. Recordemos que el propio guerrero que llevamos dentro, pues si nosotros lo golpeamos, le decimos pues no eres un guerrero, pues se lo va a creer. Entonces si el entorno familiar
crea esa creencia en los pequeños, pues vamos a crear esa percepción distorsionada. Los 4 acuerdos nos lleva a estos 4 puntos que se toman directamente en el libro. Hay que ser impecables con las palabras, no te tomes personalmente las cosas y no hagas suposiciones. Maneja un concepto que se llama en los toltecas el mitote. No te hagas ideas que no son reales. Haz siempre tu máximo esfuerzo. Entonces recordemos que estos 4 puntos se manejan en este libro, son importantes. En el primer punto, en el primer acuerdo, sé impecables con tus palabras. Hace énfasis de la importancia de la honestidad y la integridad en el habla. Si nosotros nos comprometemos en nuestras palabras, en cumplir algo, debemos de ser impecables. Debemos de dar nuestra palabra y cumplirla. Entonces, si yo me casé, ya di esa palabra y la debo de cumplir. Debemos de ser impecables en todos los aspectos. Al comunicarte con sinceridad y evitar el chisme, no solo te respetas a ti mismo, sino también creas un ambiente de confianza y respeto hacia los propios demás. Recordemos que a partir de ser impecable, pues nosotros vamos a generar esa fiabilidad de las demás personas hacia uno mismo. Vamos a crear esa confianza hacia el entorno de las personas con que yo me socializo. En el segundo acuerdo, no te creas nada personal. Entonces, siempre imaginamos cosas y pensamos que a lo mejor nuestro jefe está hablando de forma general y pensamos que directamente nos lo está diciendo a nosotros. Entonces, no debemos de creer las cosas de forma personal. Este acuerdo nos enseña que las palabras, acciones de los demás son un reflejo de su propio estado mental y emocional. Si nosotros vamos en el tráfico y de repente te encuentras a un motociclista y pasa al lado tuyo y golpea tu retrovisor y te dice, eres un estúpido, pues no te lo creas, realmente no es nada personal. Recordemos que esa persona al reflejar eres un estúpido es porque realmente él está mal en su propio actual, en su estado mental y emocional. Entonces el verdadero estúpido pues es la propia persona que te está diciendo estúpido. Entonces no nos debemos de enganchar, debemos de saber trabajar esa inteligencia emocional que todos hablan en aviación. Es uno de los puntos importantes del factor humano en aviación, inteligencia emocional. ¿Qué pasa cuando 2 pilotos van a bordo de una aeronave y el piloto y el copiloto fueron pareja, estaban casados y se acaban de divorciar? Debemos de aplicar esa inteligencia emocional en todos los aspectos. No hay que creer las cosas, no hay que tomarlas de forma personal. Al no personalizar las opiniones y comportamientos ajenos, podemos liberarnos de la carga del sufrimiento innecesario y vivir mejor, con mayor paz y autenticidad. Recordemos esta otra frase, a veces mata más la preocupación que el propio problema. Y si nosotros creamos problemas simplemente por imaginar que es un problema para nosotros, que a lo mejor ni son problemas para nosotros, pues realmente estamos mal, nos estamos tomando todo personal. En ocasiones también cargamos problemas que no son de nosotros. Hay que ser inteligentes, hay que ser responsables con los de nosotros y hay que delimitar los problemas que no están en nuestro alcance. En el tercer acuerdo nos dice, no hagas suposiciones. Los toltecas llaman a no hagas mitote, no imagines cosas que no son. Este acuerdo nos invita a ser proactivos en nuestra comunicación y evitar que los juicios basados en suposiciones. Al aclarar nuestras dudas, fomentamos relaciones más sanas y evitamos el sufrimiento que puede surgir de los malos entendidos. En ocasiones nosotros pensamos ciertas cosas y a veces hasta nos vamos al extremo, ¿no? Supongamos que a lo mejor nuestro jefe llega y dicen, va a haber recorte de personal. ¿Por qué? Porque la crisis está muy grande, ¿no? Entonces empezamos a imaginar, híjole, ya me van a correr. Entonces empezamos a hacer suposiciones, hacemos ese mitote, entonces en nuestra mente, en nuestra cabeza. Entonces estamos fomentando esas relaciones insanas, empezamos a suponer cosas que posiblemente no son. Entonces debemos de estar conscientes, el mitote en nuestra cabeza es lo que es la preocupación. Entonces recordemos, a veces mata más la preocupación que el propio problema. En ocasiones nos imaginamos que a lo mejor cierta persona tiene cierto criterio hacia nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque pues, es clásico que en los trabajos la gente se maneje con chismes
Entonces aquí nos dice que nosotros evitemos el sufrimiento y hay que aclarar los malos entendidos yendo directamente al grano. Hay que acercarnos directamente con las personas, decirles, oye, yo considero que piensas que yo soy de esta manera, hay que aclararlo de manera hostil, no hacer suposiciones. También hay que ser un poquito más juiciosos cuando alguien se acerque y nos diga, fíjate que no te juntes con esta persona porque es así, así. Hay que tener propiamente nuestro juicio, no dejarnos llevar y creer todo lo que nos dicen. Entonces, no hay que crear ese mitote en nuestra cabeza porque es crear problemas que a lo mejor ni existen. Entonces, nosotros mismos nos estamos creando nuestro propio infierno. No lo hagamos, seamos felices. El cuarto acuerdo, haz siempre tu máximo esfuerzo. Recuerda que cada vez que te esfuerzas al máximo, no vas a tener nada de cargo de conciencia. Entonces, si tú vas a hacer ejercicio, haz el ejercicio como lo debas de hacer, esfuérzate. Recuerda que al final de cuentas, si tú mismo te engañas, si haces que haces, y realmente no haces las cosas como las debieras de hacer, el único engañado eres tú mismo. Entonces, realmente no, tú sabes si te esforzaste o dejaste de esforzarte. Entonces, cada vez que tú haces tu esfuerzo al máximo, te llenas de satisfacción, tu conciencia queda tranquila. Sin embargo, si fuiste al gimnasio y nada más te ejercitaste 10 minutos de forma efectiva y echaste a perder 1 hora 50, tú sabes perfectamente que te estás engañando a ti mismo. Y eso pasa lo mismo para el estudio, para la capacitación. Cuando estás en un área de trabajo y no estás al 100%, tú sabes hasta qué punto realizaste ese trabajo. Entonces, tu conciencia va a estar ahí picándote. Recuerda que el infierno no está en el más allá. El infierno está aquí mismo en la tierra, porque nosotros cada vez que hacemos algo que sabe nuestra conciencia que no lo hicimos bien, ahí va a estar ese diablito picándonos. Oye, te fuiste al gimnasio y nada más 10 minutos hiciste de 2 horas. Entonces, el propio infierno nos lo creamos aquí nosotros al engañarnos a nosotros mismos. Este es el cuarto acuerdo. Es muy importante este libro porque nos ayuda crearnos como personas. Recordemos, para poder cambiar una cultura, en este caso, pues primero debo de saber en qué cultura estoy. Si quiero adquirir la cultura de seguridad operacional, pues primero debo saber en qué cultura estoy, en qué aspectos de arraigos tengo que me afectan como persona. Este libro es de mucha ayuda, nos ayuda a transformarnos como personas, de cierta manera es de autoayuda, nos ayuda a identificarnos, a generar esa libertad, a construir algo que se llama felicidad, que nos lleva a esa felicidad plena, a eliminar esos demonios. Recuerden, en esta vida lo más importante es ser felices. Entonces, pongan atención y sean felices, niños. Su servidor, Mike Rojas.